La actitud de nuestro vecino Haití en relación al proyecto de canalización del río Masacre está generando muchas inquietudes del lado dominicano. Se nota un proceso de crecimiento paulatino de las tensiones. Y yo creo que sería saludable que el gobierno dominicano le explique a los ciudadanos de este país cómo es que van las cosas, qué es lo que está planteado, qué es lo que se está discutiendo, que yo supongo que hay conversaciones en marcha con las autoridades del vecino país. Porque estamos hablando de un asunto que es delicado. Y si a alguien no le conviene un pleito es a la República Dominicana. Porque cuando tú coges piedra para el más chiquito, no hay posibilidad de que ese pleito tú lo ganes. O cuando tú te enfrentas, cuando tú peleas con una mujer, o cuando tú discutes con un muchacho o un niño, tú no puedes, por más fuerza que tú tengas, por más tamaño que tú tengas, abusar de un menor, porque ese es un pleito que tú no vas a ganar, no vas a salir bien de eso. Y algo parecido ocurre con el vecino, que se le importa cualquier cosa, que se le importa. Eso es como aquel que entiende, yo, como decía Carlos Marx, de la clase obrera, no tiene absolutamente nada que perder y todo un mundo por ganar. Y entonces, en medio de esa situación que se está viviendo allí, cualquier cosa se viabiliza y aparecen por ahí las iniciativas más increíbles y los intentos más inverosímiles. Ustedes recuerdan el caso de Somalia. En Somalia, en el siglo XXI, aparecieron unos piratas, unos ciudadanos armados hasta los dientes que se dedicaban a asaltar los buques que pasaban próximos a la costa de ese país. Un estado que no podía, sumido totalmente en el caos. Entonces nosotros tenemos que saber inteligentemente sobrellevar las relaciones con un país con estas características. No es realmente fácil, porque es una cuestión elemental que aunque usted tenga derecho a explotar unos recursos que son compartidos, hay un procedimiento que debe ser seguido conforme acuerdos que ya han sido firmados previamente, para entonces usted poder aprovechar eso de común acuerdo con la otra parte que también tiene intereses ahí en esos recursos compartidos. En este caso, una cuenca hidrográfica, que ambos están en ambas partes, tienen la responsabilidad de cuidar y de proteger. El gobierno dijo algo que yo creo que es muy correcto y lógico. El asunto está en si el proyecto en cuestión es viable o no, porque eso habría que estudiarlo. Ahora, de antemano, usted tiene que rechazar las intenciones del vecino porque no se compadece con lo que ya se acordó. Porque conforme a ese tratado que hay sobre la cuestión, usted tiene previamente que ponerse de acuerdo con la parte dominicana y presentar el proyecto. Mira, lo que yo pretendo es aprovechar las aguas de esta manera y en esta proporción. Y eso no implica daño ninguno. Yo me comprometo, mire el proyecto aquí, estas son sus características, esta es la cantidad la capacidad que va a tener, y eso a ti no te va a impactar. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo porque nosotros tenemos unas tales necesidades. Y eso la parte dominicana, si realmente es compatible con la preservación de ese recurso acuífero, usted tiene que entender que hay unos derechos ahí que también le asisten a la contraparte, porque nosotros estamos aprovechando esas aguas. Yo leí unas declaraciones de un presidente de una asociación de productores de esa zona de Dajabón, de la zona fronteriza, donde él decía, está en riesgo la producción de unas 30.000 tareas de arroz. 30.000 tareas de arroz. Si usted está irrigando esa cantidad
de tierra sembrada de arroz, significa que usted está aprovechando enormemente esas aguas. Porque 30.000 tareas de arroz y de otros cultivos, no todo arroz, eso requiere de mucha agua. Y así como usted está explotando el recurso, también los vecinos tienen derecho y además tienen muchas necesidades. Pero el asunto no se trata de invocar necesidades, porque necesidades tenemos los dos. Y urgentes necesidades, porque hay comunidades ahí en la zona fronteriza que son tan pobres como las que están de aquel lado. Y uno, naturalmente, hay unas diferencias a favor nuestro. Y entonces hay unas tierras en producción, que hay gente que entiende que ese es un proyecto que puede afectar esos cultivos. Ahora, yo reitero, no conozco el proyecto. No sé, por ejemplo, si es eso que estamos viendo, una zanja, cuáles son las dimensiones, la profundidad, la capacidad para extraer agua de ahí. Si eso va o no va encementado, porque todo eso cuenta. ¿Cuál es el proyecto en sus detalles? Eso no lo conocemos. Y es un asunto importante que tiene que ser compartido, porque a partir de ahí es que tú puedes juzgar si es viable o no tu proyecto. Porque una zanja, eso de 1 kilómetro, eso implica una pérdida de agua tremenda en el camino. Porque además de eso hay unas infiltraciones y hay situaciones ahí de absorción de agua que indudablemente puede impactar el nivel del río, los niveles de agua del río. Todo eso cuenta y todo eso hay que sopesarlo. Ahora, el asunto está en que hay que sentarse a discutir. Previamente se debió hacer eso. Por eso es que en lo que se averigua el caso, lo primero que tú tienes que decir, eso no procede. Sentémonos a discutir cuáles son tus intenciones. Entonces hay que informar cómo es que va la cosa, qué es lo que se pretende, qué es lo que podemos esperar y todos los detalles a fin de llevar tranquilidad a esas comunidades fronterizas. Porque cuando el ambiente se caldea, cuando hay una atmósfera de tirantez entre dos pueblos que comparten frontera, eso se puede prestar para muchas situaciones peligrosas. Muchas situaciones peligrosas. Y entonces hay que llevar tranquilidad a esa zona de forma tal que nosotros evitemos esos conflictos que realmente no nos conviene, aunque sí tenemos que defender los intereses de República Dominicana de forma firme y decidida, porque en eso nosotros no podemos hacer lamentablemente concesiones. La otra pausa, volvemos en un momento.